Siguiente punto. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de cultura. Es todo, presidente. Los que van a hablar aquí. Señor secretario, por favor, sírvase a informar en qué el estatus de la ley en esta discusión. Le informo, compatriota presidente, que el estatus de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de cultura es que debe comenzarse la discusión en el artículo 16. Es todo. Tenemos un artículo, perdón, antes de iniciar el debate, permítame saludar a todos los que se encuentran aquí, que son coordinadores y del Distrito Capital del Movimiento Nacional en Redes del Patrimonio y Diversidad Cultural de Venezuela. Saludo por su presencia en este debate. Hemos recibido un documento de apoyo a este debate que lo llaman ellos Manifiesto del Movimiento Nacional del Poder Popular en Redes del Patrimonio y Diversidad Cultural de Venezuela, con un conjunto de firmas y nombres de los distintos voceros que se encuentran en este lugar. Bueno, en especial saludemos también al folclorista Vidal Colmenares. Al compatriota Andrés Rodríguez también, un saludo. Aquí también está Juan Ramón Ojeda y José Ángel Ramírez. Saludos, bienvenidos. Está también por aquí el director general de la Diversidad e Identidad Cultural, Carlos Filemón Sánchez. Y el señor Ronald Lesingre, también del despacho. Saludos, bienvenido. Bueno, tenemos entonces a los miembros de la comisión para iniciar el debate. Tenemos el artículo número 10 diferido. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Artículo 10, ciudadano secretario. Este artículo está diferido, ciudadana diputada. Así es, presidente. Buenas tardes, tengan todos y todas. Saludos a todos los que han venido hoy, a las que han venido a respaldar este proceso de discusión de la Ley Orgánica de Cultura. Gracias por ese respaldo al Ministerio, a los directores generales que representan aquí al ministro Fidel Barbarito y a todos los cultores y cultoras de la diversidad y del patrimonio cultural. Quiero decirle, presidente, que habíamos solicitado en el debate anterior el diferimiento del artículo número 10
Me gustaría que pudiéramos comenzar para que se diga la nueva redacción del artículo número 10 y aparte de eso, después de un debate que se hizo en la comisión, antes de continuar con el 16, hay unos artículos a los que le vamos... Vamos a leer el artículo número 10, diputada, que es el que está diferido. Después que terminemos con el número 10, vamos entonces con veamos qué hacemos. Okay. Bien, de acuerdo. Artículo 10 diferido. Artículo 10, Cultura y Educación. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en cultura, en corresponsabilidad con los ministerios del Poder Popular, con competencia en educación, creará políticas destinadas al proceso de formación en valores propios de la identidad y diversidad nacional. Estas políticas se desarrollarán de acuerdo a lo siguiente. Primero, instrumentar programas de formación, líneas de investigación científica y estudios relativos al fenómeno cultural, artístico y a las manifestaciones culturales tradicionales, a fin de promover y enriquecer los valores venezolanos para fortalecer la autodeterminación y la identidad nacional. Segundo, crear espacios, planes, programas y proyectos integrados para fomentar y consolidar la formación, creación e investigación en materia cultural, a los fines de fortalecer el sentido de pertenencia, afianzar la identidad nacional, promover los valores culturales venezolanos y potenciar las capacidades creadoras del pueblo. Tercero, crear, dotar y actualizar las redes de bibliotecas destinadas a fomentar el conocimiento y práctica de las diversas áreas de la cultura. Cuarto, editar textos escolares que reflejen los valores culturales de la identidad nacional, regional y local, atendiendo los principios contenidos en esta ley. Y quinto, expresar en el diseño curricular, en sus diferentes niveles y modalidades, programas que coayuden a generar una cultura de unidad latinoamericana y caribeña. Es todo, compatriota presidente. En consideración el artículo 10. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Jiménez. Ciudadano presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, proponemos en el artículo 10, Cultura y Educación, la siguiente redacción. Artículo 10. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura, en coordinación con los ministerios del Poder Popular con competencia en educación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación, planifica, coordina y ejecuta políticas y programas nacionales de, numeral 1, formación, líneas de investigación científica y estudios relativos al hecho cultural, artístico y a las manifestaciones culturales tradicionales, a fin de promover y enriquecer los valores venezolanos para fortalecer la autodeterminación y la identidad nacional. Numeral 2. Creación de espacios, planes, programas y proyectos integrados para fomentar y consolidar la formación, creación e investigación en materia cultural, a los fines de fortalecer el sentido de pertenencia, afianzar la identidad nacional, promover los valores culturales venezolanos y potenciar las capacidades creadoras del pueblo. Numeral 3. Creación, dotación y actualización de las redes de bibliotecas destinadas a fomentar el conocimiento y práctica de las diversas áreas de la cultura. Numeral 4. Edición de textos escolares que reflejen los valores culturales de la identidad nacional, regional y local, atendiendo los principios contenidos en esta ley. Y el numeral 5, diseño curricular en sus diferentes niveles y modalidades, programas que coadyuven a generar una cultura de unidad latinoamericana y caribeña. Esto, presidente. Sigue en consideración el punto. No habiendo ningún otro diputado inscrito, vamos a someter a votación el artículo 10. Perdón. ¿Quién? ¿Están votando? Los que estén de acuerdo, que le pete con la señal de costumbre. Aprobado ya. Siguiente artículo. Capítulo 3 de las políticas públicas en materia cultural. Es todo, presidente.
En consideración el capítulo 3, no habiendo ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 16. Políticas públicas en materia cultural. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en cultura, en corresponsabilidad con el Poder Popular, es el encargado de concebir, diseñar, promover, así como garantizar el control y seguimiento de las políticas públicas en materia cultural de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 1 de la presente ley. Los recursos financieros que el Estado destina a la cultura son inversión social. Es todo, presidente. En consideración. Tiene la palabra el diputado Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, de acuerdo con la redacción de este artículo, hay y se consagra un monopolio de las políticas públicas en el Ejecutivo Nacional y desconoce un principio fundamental que es el de la descentralización, por lo cual me permito hacer una propuesta alternativa respecto a este artículo 16. Cito: el Ministerio de la Cultura concebirá, administrará, planificará y promoverá, al igual que garantizará el seguimiento y control de las políticas públicas en materia cultural en el ámbito del Poder Público Nacional, complementando sus esfuerzos con las instancias equivalentes en los poderes públicos estadales y municipales. Fin de la cita. Consigno por secretaría nuestra propuesta. Tiene la palabra el diputado Graterol. Gracias, presidente. Es para la comisión y la bancada revolucionaria propone mantener el artículo 16 tal cual como está redactado. No hay ningún otro diputado inscrito, se cierra el debate. Vamos a someter a votación las propuestas. Está la propuesta que dice el diputado Graterol de ratificar la que está en el informe. Los que estén de acuerdo con ratificar la propuesta que está en el informe, que le parece con la señal de costumbre. Aprobada. Siguiente artículo, ciudadano secretario. Artículo 17 del informe de la gestión cultural pública. A los efectos de la presente ley, se entiende por gestión cultural pública el conjunto de procesos, procedimientos y acciones a través de los cuales se llevan a cabo las políticas públicas en materia cultural. El Ministerio del Poder, con competencia en cultura y sus entes adscritos en corresponsabilidad con el Poder Popular y la comunidad cultural, asumen la gestión cultural pública de conformidad con la ley que rige la materia. Es todo. En consideración el artículo, tiene la palabra el diputado Barragán. Esto es semejante al anterior. Existe un monopolio de la dirección de las políticas públicas en manos del Estado que niega el principio y las normas relacionadas con la descentralización. Por lo demás, el poder popular no existe a nivel expresamente señalado, a nivel de nuestra vigente Constitución de la República, y existe una relación entre el Estado y la sociedad civil y el deseable desarrollo de esa sociedad civil. Con la venia de la presidencia, cito la propuesta que ofrecemos alternativa, abro cita: a los efectos de la presente ley se entiende por gestión cultural pública el conjunto de procesos, procedimientos y acciones que materializan las políticas públicas culturales. El Ministerio de Cultura en el ámbito del Poder Público Nacional y sus equivalentes en los ámbitos del Poder Público Estatal y Municipal asumirán la gestión pública cultural en consonancia con las comunidades culturales organizadas en los términos
de la ley que rige la materia. Fin de la cita. E insistimos en la necesidad, por una parte, de respetar el principio de la descentralización y por la otra evitar el monopolio de la política pública cultural en manos del Estado y concretamente del Ejecutivo Nacional. Es todo, presidente. Bien. Está claro que hay dos visiones en este momento. Una descentralizadora y una que niega el poder popular. Tiene la palabra el diputado Graterol. Gracias, presidente. Sí, realmente aquí se presentan los dos modelos. La posición de la oposición, que es retroceder al viejo Estado, al antiguo Estado de la Cuarta República, donde tenían los poderes totalmente centralizados en las cúpulas de quienes colocaban presidentes, gobernadores y todo lo que tenía que ver con el estamento de la República. Con una Constitución de 1961, por supuesto, que no fue aprobada por el pueblo, sino en cenáculos, con los grandes bufetes privados, en función de los lineamientos y dictamen que emanan por parte de las transnacionales del gran capital. Versus lo que propone, lo que plantea y lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por el pueblo el 15 de diciembre de 1999, donde allí se plantea la democracia participativa y protagónica del pueblo, se establece de una vez el poder popular, y para ello se crean leyes donde el mismo comandante Chávez, en su oferta antes del 99, planteó que todo el poder para el pueblo. Y en materia cultural, por supuesto, nunca hubo una ley marco, una ley orgánica que privilegiara a los cultores y cultoras, creadores y creadoras. Por lo tanto, no es ningún monopolio, es todo lo contrario. No es dejar en manos solamente de lo establecido en los poderes públicos que están allí, que es el poder ejecutivo, poder legislativo, judicial, poder moral, sino también el poder popular. Más adelante la ley establece los consejos estadales, donde todos, sin excepción de personas, culto, religión, etnia, lengua, pueden participar en que la venezolanidad y la cultura que nos caracteriza a los que vivimos y hacemos vida en este país, los venezolanos y venezolanas, tengamos pues un acervo cultural que nos sigamos sintiendo orgullosos del ideario de Simón Bolívar y el legado del comandante Chávez. Todo, presidente. Tiene la palabra el diputado Montiel. Guaremio, Irone Guairamio, Napas, Acatana y Kepanarian, Tenjaria. Sí, yo quisiera sugerirle a la comisión, porque yo estoy de acuerdo con el espíritu que dice este artículo, pero si uno se detiene a revisar el carácter constitucional, los poderes que están reconocidos en el Ejecutivo es el del Estado y el de los municipios. Yo creo que es importante, sin negar lo que están anotados ahí, que se incluya una responsabilidad en lo cultural, ya que eso ampliaría la posibilidad de los trabajadores culturales en esos sitios, que creo que es muy importante que recoja el sentimiento del servicio cultural que prestan las alcaldías y las gobernaciones. A ello le agregamos los entes privados que deben estar obligados a ayudar a la subvención de los movimientos culturales, y ellos mismos pueden tener expresiones de esos valores culturales. O sea, no negar la puerta, no cerrarle la puerta, sino ampliársela.
es constitucional el que el Estado preste ese servicio y también lo es el municipio. La ley debe fijar las pautas que correspondan para que este servicio alcance lo que el propósito de la ley asume. Es todo, ciudadano presidente. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Yo quiero solamente recoger el espíritu del planteamiento que está haciendo el diputado Montiel. Lo que pasa es que el diputado, como no es de la comisión, no tiene el manejo global del instrumento, y el planteamiento que está haciendo lo extraño es que lo haga el diputado Barragán, porque el planteamiento que hace el diputado y que lo asume el diputado Montiel está en el artículo siguiente, ¿verdad?, que es el que tiene que ver con los consejos culturales, que está planteado en el artículo número 18. Entonces, no hay ningún problema, está recogido en el artículo 18, de manera que no está invisibilizada la gestión cultural del municipio ni del Estado, de los estados, regiones, pues. Bien, es todo, presidente. El diputado Montiel está de acuerdo con eso. Entiendo que lo que está planteado aquí, diputada, no es que si está más adelante o más atrás. Lo que está planteado es que hay una negativa a la presencia del poder popular organizado, es una negativa. Es el desconocimiento de que existen unas leyes, que está la ley orgánica del poder popular y otras leyes adicionales que organizan al poder popular, que cumple con el mandato constitucional de un Estado de participación y protagonismo popular. No estamos hablando de la Constitución del año 61, eso ya pasó, eso fue derrotado por el pueblo en el año 99 cuando creó la nueva Constitución. Estamos hablando de la Constitución del año 99, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que el protagonismo lo tiene el pueblo organizado, en poder popular. Entonces vamos a someter a votación la propuesta que hace la diputada Gladys Requena, que está en el informe, lo que estén de acuerdo que presente con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 18 de la Coordinación de los Consejos Estadales de Cultura. El ministro o ministra del Poder Popular con competencia en cultura creará y coordinará los consejos estadales de cultura para la gestión cultural nacional, regional y local. Todo lo relacionado a esta materia se desarrollará en la Ley de Gestión Cultural. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 18, tiene la palabra el diputado Albarrán, o Barragán. En la sesión anterior usted tuvo el mismo inconveniente con el apellido, señor director de debate, ¿no? Entonces, le repito, con mucho orgullo, Barragán, no Albarán ni Albarrán, Barragán. Algarabán. O como usted Que me como dijo, estoy pensando en la cultura. Ajá. Lo que pasa es que es un humor de escaso calibre para esta hora. Muy bien. Barragán tiene la palabra, pues. En relación a este artículo, de nuevo nos planteamos el problema del monopolio de la política cultural en manos del Ejecutivo Nacional. Y entendemos que de igual manera existen órganos del poder público estatal, en el caso de las gobernaciones, y en el poder público municipal, en el caso de las alcaldías, quienes también son protagonistas en el diseño, la concepción, el seguimiento, etcétera, de la política pública cultural, y sobre todo que atiende áreas específicas en cada una de las áreas o aspectos o facetas culturales. Por lo demás, en relación al poder, el llamado poder popular, entiende nuestra bancada que nosotros somos parlamento, expresión de ese poder popular, y el hecho de que no esté en la Constitución es razón suficiente para no confundir precisamente esta norma que estamos considerando.
Esta ha sido mi postura en el seno de la Comisión Permanente de Cultura en relación con lo del el llamado poder popular, que además no significa esta observación un retroceso a fórmulas constitucionales anteriores, al contrario. Nosotros venimos por ejemplo, las juntas parroquiales, de ser el resultado de la votación directa, universal y secreta de la ciudadanía, y los elementos o las células o los elementos fundamentales de lo que se llama el poder popular no resultan, estas juntas comunales, de una votación directa, universal y secreta. Eso es para ser coherentes en la perspectiva política e ideológica de quien modestamente suscribe estas ideas. Nosotros proponemos un texto distinto que considere estos órganos del poder público nacional, regional, estatal y municipal. Abro citas, artículo 18, nuestra propuesta es la siguiente: los órganos ejecutivos del poder público nacional, estatal y municipal crearán sendos consejos de coordinación y planificación para áreas específicas de la gestión pública cultural en los términos previstos en la ley correspondiente. Cierro citas y consignamos inmediatamente en Secretaría. Es todo, señor presidente. Bien, entonces tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Sí, es necesario dejar claro, porque ha sido un debate nacional, la controversia que ha generado principalmente el diputado Barragán, y está siendo coherente en el plenario en torno a la ley de cultura, y es precisamente su contradicción con lo que es el poder popular. Una construcción de la revolución bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Tiene tanta contradicción el diputado que él cree que el Parlamento es una expresión del poder popular, y ese es un espacio representativo, indudablemente. Y por supuesto es coherente porque precisamente la derecha venezolana ha demandado, presidente y pueblo de Venezuela, ante el Tribunal Supremo de Justicia, las leyes del poder popular que se dictaron en esta asamblea en periodos legislativos anteriores. Entonces es importante dejar en claro dónde está la contradicción y por qué él se va a parar cada vez. Aquí hay como 12 menciones a la corresponsabilidad del poder popular en la gestión cultural, y cada vez que salga la mención poder popular, el diputado Barragán, en coherencia con su concepción, el diputado se va a parar para enfrentar todo lo que tenga que ver con el poder popular en esta ley orgánica de cultura. No podíamos esperar menos. Ha sido una conducta consuetudinaria, coherente, porque sencillamente están contrapuestos al modelo de participación y protagonismo que ha consagrado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que este Parlamento honra en cada uno de sus actos, en las consultas públicas, en todo lo que representa al pueblo legislador, en todo lo que representa los ejercicios de participación protagónica de nuestro pueblo. Y con eso no vamos a transigir, diputado Darío, presidente, no transigimos. La bancada de la Revolución de la Comisión de Cultura mantenemos nuestra posición en cuanto a que esta ley está transversalizada precisamente por el poder popular en la planificación, en la ejecución y en el control de las políticas públicas en materia cultural. Es todo, colega presidente. Tiene la palabra el diputado Barragán, segunda intervención. Así es, estoy en mi derecho de réplica. De todos modos, yo le agradezco a la diputada Requena el reconocimiento. Perdón, ¿es una réplica? Es una réplica porque me mencionó.
Y entonces tiene menos tiempo. le agradezco a la diputada Requena la mención, porque somos coherentes con nuestras convicciones ideológicas. Además, no somos epígonos de la reacción. Al contrario, nosotros creemos que en relación a lo del poder popular, significa, a pesar de toda la demagogia gubernamental, un atraso en relación a las formas de participación. Esta participación, tal como está concebida por el oficialismo, desintegra en lugar de integrar. De todos modos, gracias, diputada Requena, por estar atenta a nuestras ideas en el seno de la comisión y en la plenaria de la Asamblea Nacional. Me parece que es bien importante que, como usted lo dijo, diputada Gladys Requena, que siga hablando, porque muchos manipulan y pretenden engañar a la gente hablando del poder popular. Así la cosa se sitúa en el terreno que tiene que situarse. Los que niegan la participación y protagonismo popular y las leyes del poder popular, y al pueblo. El pueblo no está subordinado absolutamente a nada. El pueblo siempre mantiene su soberanía, artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y todos los órganos del poder público están subordinados a él. No es al revés. No es que el poder público se subordina al pueblo, es al revés. Los poderes, el Estado como tal, se subordina a ese poder popular. Las instituciones se subordinan al poder popular. Pero es bueno que siga el diputado con su opinión, porque así el país lo oye. Los diputados que estén de acuerdo entonces con la propuesta que trae el texto del informe, que le parece con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo, ciudadano secretario. Artículo 19 de la Administración de los Recursos. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en cultura, en corresponsabilidad con el Poder Popular, será el encargado de administrar, distribuir y gestionar el talento humano, los recursos financieros y materiales para promover y estimular el fomento, la formación y la investigación en materia cultural, así como salvaguardar todas las expresiones culturales de la nación, con prioridad en aquellas que se encuentren amenazadas y en riesgo de desaparecer. Es todo. En consideración el artículo, tiene la palabra el diputado Barragán. Insistimos en el problema de la competencia en materia cultural y necesitamos complementar este texto. Observamos de nuevo un excesivo poder, un refuerzo del poder central, que pone en duda incluso la institucionalidad cultural. ¿Dónde quedan las comunidades culturales organizadas? Por lo demás, estimados colegas parlamentarios, de hecho, ustedes tienen que dar una muestra de tolerancia como nosotros la damos. Si estas son las ideas que francamente estamos exponiendo, deben respetarlas aunque tengamos diferencias. Y esto no consiste precisamente en un torneo de ver de quiénes son más fieles o no a las ideas del oficialismo. Y esto es lo que nos preocupa precisamente de esta Ley Orgánica de Cultura. Así como ustedes nos piden una identificación con sus ideas, con sus planteamientos automáticas, y nosotros venimos de sectores críticos, de igual manera pretenden con este proyecto de ley. Proponemos con la venia de la Presidencia una redacción alternativa con el derecho que nos concede el Reglamento Interior y de Debate, que no contradice las conversaciones hechas en el seno de la Comisión Permanente de Cultura. Abro cita. Los órganos ejecutivos del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal con competencia en materia cultural son los responsables en sus respectivos ámbitos de administrar, distribuir y gestionar el talento humano, los recursos financieros y materiales para promover y estimular el fomento, la formación y la investigación en materia cultural, así como salvaguardar todas las expresiones culturales nacionales, regionales y locales, conjuntamente con las comunidades culturales organizadas, dándole prioridad a aquellas que se encuentran amenazadas y susceptibles de una pronta desaparición. Fin de la cita. Es todo y consignamos por secretaría. Tiene la palabra la diputada Victoria Mata.
realmente ahí se evidencia el empeño del diputado que me antecedió con relación a lo de las comunidades organizadas. Pero las comunidades organizadas también es poder popular, ¿o no? No es. No hay una comunidad organizada, hay un consejo comunal. Además vamos hacia las comunas, las redes sociales, las redes comunales. Así es que también debemos decir lo que representa el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Es el órgano rector de las políticas culturales del país. Y por supuesto, debe generar toda una política que vaya desde la parte de las comunas, los consejos comunales, poder parroquial, poder municipal, poder regional y por supuesto el ente que coordina las políticas culturales del país. No puede ser, estimado diputado, que diga que los órganos del encargado de la cultura, los órganos, se supone que debe haber un órgano rector y en este caso el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, en definitiva, nosotros, la bancada revolucionaria, le manifiesta, señor presidente y vicepresidenta, que quede tal cual como está la redacción en el texto que nosotros hemos entregado. El diputado Manuel Briceño. Sí, gracias, presidente. Muy corto, pero es que no podemos seguir dejando pasar cosas que son sustantivas. La cultura es un asunto de Estado. Ahora, nosotros estamos en un proceso donde estamos creando una nueva institucionalidad del Estado, el Estado comunal. Y el Estado comunal es la expresión justamente de las comunidades organizadas, es decir, del poder popular. Y aquí se viene argumentando sistemáticamente ese divorcio, ¿no? Las comunidades culturales. ¿Y quiénes son las comunidades culturales si no es el pueblo todo? Es como que hay unas comunidades de la cultura aparte y el pueblo por otra parte. Y seguimos en ese esquema justamente donde la cultura era casi que un patrimonio de algunos cultores reconocidos oficialmente, en esa cultura elitesca además, esa sí era oficialista, ¿ve? Entonces ese calificativo de la cultura oficialista no. El gobierno bolivariano está promoviendo una revolución que precisamente va a cambiar esas estructuras perversas que se apropiaron de la cultura real para convertirla en una cultura de museos cerrados. Y entonces resulta que esa argumentación ciertamente nos pone en el debate sustantivo, el cambio profundo justamente para poner en el valor que tiene la cultura real del pueblo, la cultura real de cualquier nación, que es la expresión pura justamente de la presencia del pueblo que hoy nos acompaña acá y que estamos seguros que nos está viendo, y eso es lo que recoge todo el articulado de esta ley, ese nuevo espíritu de poder promover la identidad real de los pueblos en la expresión toda de sus culturas porque son plurales, de tal manera que creemos que tal como se ha venido expresando en ese articulado, no solamente en este artículo, sino en todo lo demás, el debate profundo es ese y pedimos justamente que este artículo y los que vienen sean aprobados en los términos que lo propone la Comisión de la Cultura. Es todo, señor presidente, que lo ejecute. Bien. Vamos entonces a someter a votación de acuerdo a lo que plantean los diputados el texto que aparece en el informe, los diputados que estén por aprobar lo que les parece con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 20 de la Contraloría de los Recursos. El Estado, a través de sus órganos rectores con competencia en la materia en corresponsabilidad con el Poder Popular, ejercerán el control, el seguimiento y la Contraloría Social de los recursos públicos asignados para la gestión cultural. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de la palabra del diputado Barragán. Precisamente por eso es que hicimos una defensa de las libertades culturales con motivo de la sesión anterior,
con el artículo 1. Esto no es una oportunidad que ustedes tienen para descalificar a este modesto orador, sino para refutar las ideas, porque de eso es que en eso es que se centra el debate. Lo sorprendente de todo esto es que los órganos rectores ejercen la Contraloría sobre sí mismos, y esto también constituye un atraso en la materia. Es necesario que ustedes reflexionen y consideren esta curiosidad, un ministerio que se controla a sí mismo. Es decir, ¿cómo es eso? La participación de la comunidad cultural organizada es importante, sobre todo la comunidad cultural organizada que tiene que ver con temas, oficios, quehaceres, áreas, ideas, planteamientos específicos. Y esto nos debe remitir precisamente a dos instrumentos legales. Uno, los dos están pendientes, la ley de anticorrupción, por cierto, que ustedes son deudores de largo tiempo de esa ley, y la futura ley de gestión cultural. De tal manera que la bancada democrática de la oposición propone un texto alterno, sobria y responsablemente. Abro citas. La Contraloría General de la República, en conjunción con las comunidades culturales organizadas, ejercerá el control y seguimiento de los recursos públicos asignados para la gestión cultural, garantizando la Contraloría Social sobre bases técnicas objetivas que conduzcan al establecimiento de las responsabilidades pertinentes en el caso que las hubiere, de conformidad con las leyes correspondientes. Cierro cita. Esto es una alternativa precisamente para que haya un control técnico eficiente y eficaz, donde además esté socialmente comprometido con con la evaluación de una determinada gestión. Consigno por secretaría, es todo, señor presidente. Para la diputada Gladys Requena. Sí, es para mantener la redacción que traemos en el artículo 20, por cuanto aquí estamos claritos. No sé si es que el diputado exprofeso no quiere leer lo que ahí dice para ver si confunde a la gente, pero aquí cuando habla del el Estado, a través de sus órganos rectores con competencia en materia de Contraloría, nos estamos refiriendo precisamente al control que se ejerce desde el Estado, pero también se ejerce ese control en corresponsabilidad con el Poder Popular. El Poder Popular también ejerce la Contraloría Social y el seguimiento sobre los recursos asignados a la gestión cultural, de manera pues que aquí no hay ninguna contradicción. Está planteado realmente quién tiene la competencia en materia de Contraloría. La tiene el Estado, por una parte, que a lo mejor hoy se llama Contraloría General de la República, dentro de un tiempo puede llamarse de otra forma, y no queremos entrar en contradicciones con nombres de organismos, y por eso los hemos referido y aprobado en este informe esa denominación. Es todo, colega presidente. Bien, vamos a someter a votación la propuesta que trae el informe. Los diputados y diputados que estén por aprobarlo, que empiecen con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 21, identidad nacional en las niñas, niños y jóvenes. Artículo 21, el Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura, en articulación con los ministerios del Poder Popular con competencia en educación básica, educación universitaria, comunicación e información, juventud, deporte, orientarán la gestión cultural del Estado hacia la formación de una identidad nacional venezolana en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo 21, los diputados que estén de acuerdo, que le pasen con la señal de costumbre. Aprobado. Artículo 22. Artículo 22 de los medios de comunicación. El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura y demás entes con competencia en la materia, promoverán la producción de contenido y programación fundamentado en los principios de la cultura venezolana, orientados a profundizar la cultura de paz, humanista, de justicia, de respeto, solidaria, soberana, libertaria, descolonizadora, democrática, de trabajo, colectiva, de igualdad, de equidad, inclusiva y de corresponsabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Es todo, ciudadano presidente.
En consideración, tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Solamente para aportar en este artículo una consideración que nos hizo las organizaciones afrovenezolanas de incorporar en este artículo, como también va a aparecer en otros, el tema de la no discriminación como principio. Incorporar todo lo que tenemos allí igualito, pero le incorporamos el principio de la no discriminación, que es un aporte que hizo la comunidad afrovenezolana. Bien, vamos a meter entonces a votación el artículo con el agregado de la diputada Requena. Lo que tiene de acuerdo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente. Estamos en el artículo 23, ciudadano secretario. No, compatriota, no lo pidió, disculpe. Tiene el artículo 23, ciudadano secretario. Artículo 23, Sistema Nacional de Servicios Públicos de Redes de Bibliotecas. El Sistema Nacional de Servicios Públicos de Redes de Bibliotecas es un conjunto de instituciones nacionales, estadales, municipales y comunales cuya naturaleza es de información documental, bibliográfica y no bibliográfica, hemerográfica, audiovisual y virtual. Este sistema estará integrado por los servicios bibliotecarios, Biblioteca Nacional, la red de bibliotecas públicas, comunitarias, escolares, institucionales, especializadas, así como por todas aquellas que se incorporen a la red del Sistema Nacional de Bibliotecas de conformidad con la ley respectiva. Es todo. En consideración, el artículo leído. No hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 24, Cinematografía Nacional. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura desarrollará, fomentará y protegerá la actividad cinematográfica nacional y las obras cinematográficas, entendidas estas como el mensaje visual o audiovisual e imágenes diacrónicas organizadas en discursos que, fijadas a cualquier soporte, tienen la posibilidad de ser exhibidas a través de medios masivos. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura creará el ente rector en materia de cinematografía nacional, cuya competencia, estructura y funcionamiento estarán contenidos en la ley respectiva. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo 24. No hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 25 del libro. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura diseñará políticas públicas destinadas a la salvaguarda, promoción y difusión del libro en todo el territorio nacional, así como el estímulo del hábito de la lectura y la democratización del acceso al libro. El desarrollo de esta política estará contenido en la ley respectiva. Es todo. En consideración, no hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 26 del Archivo General de la Nación. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura diseñará políticas públicas destinadas al Archivo Histórico de la Nación, comprendidas estas en guarda, custodia, organización, preservación, conservación, digitalización, catalogación, servicio y estudio de los documentos históricos. El desarrollo de esta política estará contenido en la ley respectiva. Es todo, señor presidente. En consideración, el artículo 26, no hay ningún inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Capítulo cuarto de la cultura venezolana en el exterior. Es todo. En consideración, el capítulo cuarto. Aprobado el capítulo cuarto. Artículo 27 de la promoción y la cooperación de la cultura venezolana. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en relaciones exteriores, diseñará, impulsará, promoverá y fortalecerá las acciones necesarias que aseguren la proyección y promoción de la cultura venezolana en el exterior, así como la cooperación y el intercambio de experiencias y saberes con otras naciones. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo 27, aprobado el 27. Siguiente. Artículo 28 de la gestión cultural en el exterior. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en relaciones exteriores, diseñará de forma conjunta la formación y capacitación de las y los responsables de gestionar la cultura venezolana en el exterior. Es todo, ciudadano presidente. Consideración el artículo, aprobado el artículo, no hay inscrito. Capítulo quinto del fomento de la economía cultural. Es todo. En consideración el capítulo quinto, aprobado el artículo quinto. Artículo 29, espacios culturales socioproductivos. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura,
en corresponsabilidad con el poder popular, debe gestionar las políticas públicas culturales para la democratización del poder económico e impulsar la transformación de las relaciones entre el Estado y las comunidades culturales del país y fomentar espacios culturales socioproductivos. Es todo, señor presidente. En consideración. Poder popular, dice aquí. Poder popular. Tiene la palabra la diputada. No hay ningún diputado inscrito, entonces se considera aprobado el artículo. Siguiente artículo. Artículo 30, Fondo Nacional para la Cultura. Se crea el Fondo Nacional para la Cultura, el cual estará constituido por los aportes y donaciones realizados por las personas naturales y jurídicas de naturaleza pública y privada, así como cualquier otro aporte extraordinario que haga el Estado y por los recursos generados por el mismo. Este fondo será utilizado para financiar la creación, desarrollo, formación, investigación, producción, promoción, preservación, estímulo y consolidación de la actividad cultural. Los recursos de este fondo serán ejecutados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura. Su estructura, organización, funcionamiento y administración estará contemplado en el reglamento de la presente ley. Es todo, señor presidente. En consideración, tiene la palabra el diputado Barragán. Antes debo protestar porque no me dio la palabra en el artículo 22 y eso es un abuso de la dirección de debate. Estimados colegas parlamentarios, en relación con este fondo debo hacer las siguientes observaciones. Evidentemente el gobierno, la voracidad fiscal del gobierno no tiene límites y vive una crisis y se inventa distintos fondos y distintas contribuciones para enjugar precisamente de esa crisis. Este fondo se parece mucho o se va a parecer mucho a los fondos que se disponen o están dispuestos en otros instrumentos legales que escapan de todo control, e incluso entre los distintos fondos, por ejemplo, el contemplado en la ley referida a la ciencia, tecnología e innovación, lo que ha hecho, lejos de incentivar, ha descendido el nivel de artículos de producción científica y nada contrario puede orientarnos esta propuesta de un fondo en materia de cultura que escapa de los ingresos ordinarios y del presupuesto y del ejercicio presupuestario y va a correr con la misma suerte de los demás fondos que no tienen fondo precisamente porque no carecen de todo tipo de control. La materia cultural debe gestionarse con los ingresos ordinarios que se presupuesten y que sean debidamente controlados, de tal manera que la bancada democrática de la oposición propone eliminar este fondo relacionado con la cultura para que sea a través de los ingresos ordinarios y del ejercicio presupuestario que venga acá, se delibere, se discuta y se hable y se pueda con sentido participativo alcanzar algunas metas, podamos lograr precisamente los objetivos en materia cultural. Ratifico mi protesta al negarme la palabra al considerar el artículo 22. Es todo. Yo creo que eso que ahorita se lo leí a Fede Cámaras, creo. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. El diputado Graterol. Gracias, presidente. Sí, aquí hay otra de las contradicciones, ¿no? Y la diatriba, el debate entre la oposición que plantea y tiene líneas directas que emanan, por supuesto, de empresas privadas, de Fede Cámaras en este caso, que los agrupa a casi todos, y que siempre han estado de espalda y han estado en contra de los intereses del pueblo. De esa manera, seguramente a Fede Cámaras, a los empresarios apátridas, lo que no les gusta es que les hayan tocado el bolsillo, para crear un fondo que va dirigido a los cultores, cultoras, creadoras, creadores,
autoras, autores de cultura, sobre todo esa cultura popular, esa cultura que nos identifica a todos. Recordemos nosotros que en la Cuarta República, como no había ley tampoco, no había ley, no había una ley orgánica, una ley marco, por lo tanto, esa cultura popular ya se estaba desfigurando, se estaba desvaneciendo. Lo que imperaba entonces era lo que planteaba la industria de la televisión con sus promotores económicos y financieros, pues. La transculturización. Es decir, que nosotros dejáramos la cultura venezolana y se nos estaba imponiendo la cultura pro-yanqui. Se nos estaba planteando era entonces una cultura sajona totalmente distinta a lo que somos nosotros los venezolanos, donde se conjuga la cultura primigenia de nuestros aborígenes indígenas, de nuestros afrovenezolanos y nuestra cultura que conjuga en nosotros. Por lo tanto, ese fondo es indispensable, porque antes no existía y no era posible, y es tanto así que lo mandan a eliminar. Nosotros, con vehemencia y con más fuerza, planteamos en que se tiene que aprobar para que todos los que hacen y se dedican a la cultura puedan tener los beneficios, que no estén invisibilizados, y además de eso, entonces, que nos sintamos orgullosos de que esa cultura nos identifique aquí y fuera de Venezuela también. Por lo tanto, ese fondo, como lo indica el artículo que sigue, va a beneficiar, y la manera como lo va a hacer, y tampoco no es una cosa del otro mundo, porque las ganancias de las industrias o del gran comercio, de las grandes empresas, que lo que se plantea sobre todo, lo que son las culturas contra el hombre, lo que es la explotación de los cultores, la explotación de los artistas, y después que los explotan, los tiran como si fueran objetos y desechos, que los vemos por allí lamentablemente caminando a veces por las calles de nuestras ciudades. Por lo tanto, ese fondo, con más fuerza, compatriotas venezolanos y venezolanas, es ratificado por la bancada revolucionaria. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el diputado Julio Reyes. Sí, buenas noches, vicepresidente y colegas diputados. No formo parte de la Comisión Permanente de Cultura, pero me veo obligado a intervenir. Vengo del estado donde existen los cultores populares, artistas por doquier, cultura por doquier, y por lo cual considero necesario y fundamental que exista este Fondo Nacional para la Cultura. Es fundamental. Por eso yo apoyo el artículo 30, donde queda esto establecido. Son muchos los cultores, me consta, que andan por allí y por allá buscando siempre un apoyo. Le comentaba en estos días al compañero colega diputado Cristóbal, del caso de ese gran marinés Eladio Tarife, que requiere una operación para la vista. Bueno, este fondo debe ser para esas cosas y otras tantas, ¿no?, que requieren, tal modo pues que apoyo íntegramente el contenido de este artículo. Es todo, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Arcadio Montiel. Señor presidente, los que venimos haciendo actividades culturales desde niños, de muchos años, vemos las situaciones de miseria en que viven los productores de cultura, y yo siento que este fondo pudiera servir como el fondo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que pudiera cabalgar las necesidades de nuestros cultores, nuestros artistas, una postura de esfuerzo que puede ser sustentado con esos fondos. Y a veces la riqueza que genera el país
no se usa para ayudar a este tipo de situaciones, hay que obligarlos. Yo creo que este fondo pudiera ser un punto de encuentro con las necesidades de nuestros cultores. Yo voy a apoyar el fondo, creo que me parece extraordinario. Tiene la palabra el diputado Guido Ochoa. Ciudadano presidente, no es para aclararlo lo siguiente sobre lo señalado por el diputado, que ha insistido mucho sobre el papel del Estado, ¿no? Él hizo uso o señaló la LOCTI como un fracaso, ¿no? Fíjense lo siguiente, ¿no? La LOCTI es un fracaso cuando el Estado venezolano, la LOCTI, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, entonces hace referencia a la misma sobre la base del fondo. Entonces fíjense, el fondo servía, porque estaba en la ley de siempre, servía cuando Fede Cámara, por supuesto, lo manejaba, cuando lo tomaba y decía a quién le iba a dar los recursos. Entonces, cuando lo toma el Estado venezolano para manejarlo, pasa, fíjense, de lo que recibía en este caso la LOCTI, el fondo era de 200 millones de bolívares y pasó en un año a 1.600 millones de bolívares. Una pequeña diferencia. Entonces el fondo funciona, el Estado venezolano lo toma y además allí le agrega a los innovadores y a los tecnólogos. O sea, el fondo es un gran éxito por parte del Estado venezolano en función realmente de la investigación que se desarrolla en nuestro país. Eso es lo que quería señalar, ciudadano presidente. Gracias. Bien, entonces vamos a votar. Vamos a votar. Los diputados y diputados que estén por votar este artículo que contempla el fondo, que le parece una señal de costumbre. Casi unanimidad. Siguiente artículo, ciudadano secretario. Artículo 31, fuente de financiamiento para el fondo. Las personas naturales y jurídicas de carácter privado cuya utilidad neta o ganancia contable anual supere las 20.000 unidades tributarias aportará el 1% de sus ganancias netas al fondo. El aporte de las personas naturales y jurídicas de carácter privado cuyo objeto sea la realización de actividades artísticas y culturales con fines de lucro será del 1% sobre la utilidad neta o ganancia contable de cada evento o actividad. Este aporte no constituirá un desgravamen al impuesto sobre la renta. Es todo, ciudadano presidente. En consideración en el artículo, tiene la palabra la comisión. La diputada Maigualida tiene la palabra. Buenas noches, pueblo de Venezuela, presidente, colegas diputados y diputadas. La Comisión de Cultura propone eliminar en el inicio del artículo personas naturales. Solo ahí. Lo demás se mantiene, es decir, que quedan las personas jurídicas que realicen actividades económicas en el país. Gracias, buenas noches. Gracias, diputada. Sigue en consideración el artículo que toca, por cierto, el fondo. Dice fuente y financiamiento para el fondo. No hay ningún otro diputado inscrito. Vamos a meter a votación entonces la propuesta con
lo que planteó la diputada Maigualida, lo que estén de acuerdo que le parece con la señal de costumbre. Aprobado. Hay que buscar que hablen, porque así la cosa se va aclarando. Siguiente artículo. Artículo 32, protección al artista y el artista, la cultora y el cultor nacional. El Estado, mediante el órgano rector con competencia en cultura, en corresponsabilidad con el Poder Popular y demás formas de organización social, garantizará la protección social integral del y la artista, la cultora y el cultor nacional en correspondencia con lo establecido en la ley que a tal efecto se dicte. Es todo, ciudadano presidente. En consideración del artículo, no hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Artículo 33. Ya, un segundito que la diputada Gladys Requena tiene un punto de orden aquí. No, yo quería hacer una mención especial a este artículo, diputado, colega presidente, porque esta ley orgánica recoge precisamente un sentimiento de un proyecto de ley que se está revisando aquí como ley especial, que es la Ley de Protección Social Integral al artista, al cultor y a la cultura nacional, y honramos ese planteamiento de ellos en la ley especial, introduciendo un artículo en la Ley Orgánica de Cultura para darle cabida a la ley especial, como ley marco. Gracias, diputada, por la información. Entonces, los que estén de acuerdo con este artículo, después con la señal de costumbre, aprobado el artículo 32. Artículo 33. Artículo 33, financiamiento de los espacios culturales socioproductivos. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en cultura, en coordinación con la banca pública, propiciará programas y proyectos para el logro del financiamiento y fomento de los espacios culturales socioproductivos. A tal efecto, este ministerio creará el registro nacional actualizado de estos espacios. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo 33. No hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Disposición derogatoria. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Antes de continuar con la disposición transitoria, que es una sola, tres disposiciones, una derogatoria y tres transitorias, y la final, vamos a proponer, por un acuerdo que se hizo en la comisión, levantarle la sanción al artículo 4, 6, 12 y 13, y aquí ya está el orden en que lo vamos a proponer y los acuerdos a los que llegamos. Entonces, hay una propuesta de 4 artículos. De levantar la sanción a los artículos 4, 6, 12 y 13. 4, 6, 12 y 13. Los diputados que estén de acuerdo en levantar la sanción a esos 4 artículos, me parece con la señal de costumbre. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Victoria Mata. Sí, presidente. Es para levantar la sanción del artículo 4. Ya se lo levantamos, diputada. Ok. Vamos a incluir entonces en el artículo 4 el término no discriminación y quedaría de la siguiente manera, presidente, permítame leerlo. Principios rectores, artículo 4, quedaría así. Las políticas culturales deben regirse por los principios siguientes: multietnicidad, diversidad, pluriculturalidad, plurilingüismo e interculturalidad, dentro de un marco de libertad, democracia, pluralismo político, humanismo, paz, justicia social, igualdad, equidad, inclusión, solidaridad, soberanía, responsabilidad social, corresponsabilidad, participación, reconocimiento de las tradiciones, autonomía funcional de la administración cultural pública, dignidad, integridad, respeto a los derechos humanos, no discriminación, libertad de cultos, a los valores éticos y morales, y consolidación de la Unión Latinoamericana y Caribeña fundamentada en el pensamiento de nuestros libertadores. Es todo, presidente. Bien, entonces vamos en consideración el artículo 4 con la modificación que trae la comisión. Los diputados que estén por aprobar lo que les parece con la señal de costumbre. Aprobado. Artículo 6. El artículo número 6. Tiene la palabra el diputado Barragán.
como nosotros sí honramos nuestro compromiso y nuestra palabra, en el seno de la comisión convinimos en esta alternativa, artículo 6, siendo consecuente con la palabra que dimos allí. Proponemos agregar, me permito leer todo el texto, abro citas, toda persona en la República Bolivariana de Venezuela tiene el derecho irrenunciable al pleno desarrollo de sus capacidades intelectuales y creadoras, a la divulgación de la obra creativa, así como acceso universal a la información, bienes y servicios culturales, sin menoscabo de la protección legal de los derechos de la autora o del autor sobre sus obras. Las personas privadas de libertad con discapacidad general, adultas y adultos mayores, gozarán de atención especial. Cierro citas. Esta es la propuesta. Es todo. Bien, entonces vamos a someter a votación la nueva propuesta que trae la comisión. Los diputados que estén por aprobarla, que le parece con la señal de costumbre. Aprobada. Artículo 12. Artículo 12. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Bueno, habíamos llegado a un acuerdo de quién iba a levantar la sanción, pero el diputado como que se olvidó que le tocaba a él. Entonces, el artículo 12 proponemos lo siguiente. A los efectos de la presente ley se considera patrimonio cultural de la nación a todos y cada uno de los bienes materiales o inmateriales que se entiendan como manifestación o testimonio significativo de la cultura venezolana y que estén incluidos formalmente en el Registro General de Patrimonio del ente nacional con competencia en cultura, con competencia en patrimonio cultural. También son considerados patrimonio cultural los bienes culturales y arqueológicos que estén o hayan estado en la tierra o en su superficie, o en el medio acuático o subacuático de la República Bolivariana de Venezuela. Es un derecho y atribución del pueblo, de las comunidades, de las instituciones culturales públicas y privadas, gobiernos locales y regionales, solicitar como valor patrimonial a museos, tradiciones culinarias, sitios históricos, así como cualquier bien cultural, el cual debe ser formalizado por el organismo competente para la asignación de la declaratoria como patrimonio cultural, así como la declaratoria de zona de interés cultural con el objeto de preservar el acervo cultural de una determinada localidad, municipio, estado o región en concordancia con la ley especial que regula la materia. Es todo, camarada presidente. Tiene la palabra el diputado Barragán. Gracias. Solo los efectos de los futuros intérpretes de la norma, porque se trata de la intención del legislador. Esto de zona de interés cultural no tiene relación alguna con la seguridad y defensa de la nación, no se puede confundir, y ni con la ley de ambiente, tiene su específica significación. Y es necesario dejar asentado en el diario de debate precisamente que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Es todo, señor presidente. Sigue en consideración el artículo. No hay ningún otro diputado inscrito. Se somete a votación con la nueva redacción de la comisión. Aprobada. Siguiente artículo, artículo número 13. En la palabra el diputado Fuenmayor. Buenas noches, presidente, colegas diputados y diputadas. Bueno, pedía el derecho para proponer la derogación del artículo número 13. La nueva redacción del artículo 13. El Estado reconoce y garantiza el derecho sobre la propiedad intelectual
de las autoras y autores sobre las obras creativas en sus diversas expresiones, los conocimientos tecnológicos, innovaciones prácticas de los pueblos y comunidades indígenas, así como los demás derechos, garantías y deberes previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes correspondientes. Eso es todo, señor presidente, colegas diputados. En consideración el artículo número 13, el diputado Arcadio Montiel tiene la palabra. Gualemio, Iraneo, Airamio, Napajacatana y Quimauya. Señor presidente, colegas diputados, yo creo que este espíritu de este artículo recoge muy bien el sentimiento de la propuesta que hicimos inicialmente y siento que el tema de lo indígena en esta proposición de ley está bien recogida. Permítanme felicitar a la comisión que trabajó en este esfuerzo. Creo que más allá de las posturas políticas e ideológicas que podamos tener, creo que esta ley era necesario al país. Por eso siento de que, permítame, señor presidente, la digresión por el artículo, pero siento que el esfuerzo que se ha hecho, yo me siento copartícipe de esta propuesta que trabajamos con la profesora María de Queipo y Cristóbal Jiménez, que está aquí con nosotros. Ha sido un trabajo muy arduo para él, pero yo siento que hemos llegado a un punto de encuentro con los trabajadores culturales. Ojalá que este instrumento sirva para todas las expresiones. Hay algunas expresiones que son de carácter muy general y de la humanidad. Por ejemplo, en la lingüística, en la forma de hablar el castellano los venezolanos, ese es un patrimonio que establece algunas métricas de comportamiento cultural. Por ejemplo, un oriental no habla igual a un maracucho, pero un andino tampoco habla igual a un caraqueño. Cuando nosotros los oímos hablar hay una diferencia, y a veces de un barrio a otro también, y eso se va creando, como en el caso de Maracaibo, el empedrado, el saladillo, en donde hay un patrimonio de la construcción del discurso, en la cual es el mismo castellano, pero no tiene el mismo uso ni el mismo significado. Por ejemplo, uno habla de un recao de olla en Maracaibo, nadie se equivoca, pero a lo mejor aquí en Caracas entienden otra cosa. Y entonces, ese patrimonio lingüístico, que es creación de la realidad cultural de cada región, debe ser protegido. Y yo creo que este fondo económico que habla de la investigación puede tener grandes aportes. Y lo otro es para decir que me complace muchísimo saber que podemos, con el artículo 100, queda recogido la proposición de proteger a los trabajadores de la cultura, que fue un esfuerzo que hicieron en la constituyente. Tuvimos mucho que ver con este articulado, el movimiento indígena del país, los afrodescendientes, y creo que este instrumento legal que estamos dando por concluido el día de hoy recoge ese sentimiento, de manera que reitero la felicitación a la comisión y ojalá que el Estado pueda darle cumplimiento a las observaciones que este instrumento legal ha propuesto. Es todo, señor presidente. Bien. Vamos entonces a someter a votación el artículo 13 con la nueva redacción. Los diputados y diputadas que estén por aprobarlo, que expresen con la señal de costumbre. Aprobado. Disposiciones derogatorias. Disposición derogatoria única. A partir de la promulgación de la presente ley queda derogada la ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura, CONAC, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 1768, de fecha 29 de agosto de 1975. Es todo, señor presidente. Los diputados y diputadas que estén por aprobar esta disposición derogatoria única, que le expresen con la señal de costumbre. Aprobada. Disposiciones transitorias. Primera, a los fines de adecuar y dar continuidad al marco jurídico venezolano en materia cultural,
en concordancia a las orientaciones y líneas estratégicas contempladas en la presente Ley Orgánica de Cultura, se mandatan para su elaboración en un tiempo perentorio, el cual no pasará de un año, los siguientes instrumentos jurídicos: Ley de Diversidad y Patrimonio Cultural y Ley de Gestión Cultural. En consideración, la disposición transitoria primera. Los diputados y diputadas que estén por aprobar esta disposición transitoria primera, que le presenten con la señal de costumbre. Aprobada. Disposición transitoria segunda. Disposición transitoria segunda, revisión y adecuación a los lineamientos contemplados en la presente Ley Orgánica de Cultura a los siguientes instrumentos: Ley de la Cinematografía Nacional, Ley del Libro, Ley del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicio de Bibliotecas, Ley del Depósito Legal, Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal y Ley de Derechos de Autor. Es todo. En consideración, la disposición transitoria segunda. Los diputados y diputadas que estén por aprobarla, que le presenten con la señal de costumbre. Aprobada la disposición transitoria segunda. Disposición transitoria tercera. Disposición transitoria tercera. El Ejecutivo Nacional, dentro del lapso de 180 días siguiente a la publicación de la presente ley, deberá dictar los reglamentos que la complementen y desarrollen. Es todo. En consideración, tiene la palabra el diputado Barragán. Disposición transitoria tercera. Señor presidente, colegas parlamentarios, una ley orgánica genera leyes ordinarias o especiales, de tal manera que facultar al Ejecutivo Nacional para que reglamente una ley orgánica de las características, de la importancia, del calibre y de la trascendencia de este, me parece que es prácticamente una delegación o una habilitación del Ejecutivo Nacional. Pienso que debemos nosotros legislar las leyes pertinentes que ordena o que debe ordenar esta ley orgánica y no darle un cheque en blanco al gobierno, porque esa ha sido la práctica hasta el momento y significa, repito, darle un cheque en blanco al Ejecutivo Nacional. Es todo, señor presidente. Hay que leerse la Constitución, los reglamentos los crea, los construye el Ejecutivo Nacional. Son diputados y deberíamos saber eso ya, porque nos están viendo y nos están oyendo. Vamos a someter a votación la disposición transitoria tercera. Los diputados y diputadas que estén por aprobar esta disposición transitoria tercera, que le presenten con la señal de costumbre. Aprobada. Disposición final única. Disposición final única. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración la disposición final única, los diputados y diputadas que estén por aprobarlo, que le presenten con la señal de costumbre. Aprobada. Siguiente. La Secretaría informa que ha concluido el informe en segunda discusión y el cual no sufrió modificaciones de fondo, por lo cual debe ser declarada sancionada, ciudadano presidente. Se declara sancionada la Ley Orgánica de Cultura y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. ¡Viva la cultura! Victoria popular. Vamos a... Le agradecemos nuevamente y felicitamos a la Comisión de Cultura por el trabajo que realizaron, a todos los compatriotas que tuvieron una participación activa en la construcción de esta ley.
una ley hecha en corresponsabilidad entre la Asamblea Nacional y el pueblo legislador en cultura. Saludos, muchísimas gracias, compatriotas, por estar aquí, y vamos entonces a esperar los nuevos instrumentos legales que ya vendrán en materia cultural. Siguiente punto, tiene la palabra el diputado Guido Ochoa. Ciudadano presidente, es para solicitar el diferimiento de la discusión de la ley de infogobierno para una próxima sesión. Hay una propuesta de diferimiento, lo que estén de acuerdo, parece con la señal de costumbre, aprobado.